El sol de Miami brillaba con fuerza esa mañana, bañando las calles con un resplandor que parecía prometer un día perfecto. Miguel, de 35 años, estaba en su oficina, revisando los planos finales de un puente que podría definir su carrera como arquitecto. Sus manos se movían con precisión sobre la pantalla, ajustando detalles, mientras su mente ya estaba en casa, con sus hijas y su esposa, Carmen. Había trabajado duro para darles una vida cómoda, y hoy, por fin, tenía una sorpresa para Sofía, su hija de 12 años, que soñaba con ser bailarina. Cuando llegó a casa, el aroma del arroz con pollo llenaba el aire. Sofía estaba practicando pasos de salsa en la sala, sus movimientos llenos de energía, mientras Lía, de 8 años, dibujaba en la mesa un cómic sobre un superhéroe que salvaba delfines. Carmen, de 33 años, removía la comida en la cocina, su postura relajada como siempre, pero con el teléfono pegado a la mano, como si fuera una extensión de su cuerpo. Miguel sonrió al ver a sus hijas y se acercó a Sofía, sacando del bolsillo 2 entradas para un espectáculo de danza en el Adrian Arsht Center. «¡Papá! ¡No puede ser!», exclamó Sofía, abrazándolo con fuerza. Lía dejó su lápiz y corrió a unirse al abrazo, pidiendo que le compraran un cuaderno nuevo para dibujar. Miguel rió, sintiendo que todo estaba en su lugar. Pero cuando se sentó a la mesa para la cena, algo en Carmen lo hizo dudar. Sus ojos evitaban los suyos, y cada vez que él hablaba, ella respondía con monosílabos, mirando el teléfono que descansaba boca abajo junto a su plato. Intentando aligerar el ambiente, Miguel bromeó: «Oye, Carmen, todavía eres mía, ¿verdad?». La pregunta salió ligera, casi sin pensar, pero el silencio que siguió fue pesado. Carmen dejó el tenedor a medio camino y su risa, fría y forzada, cortó el aire como un cristal rompiéndose. «Claro, amor, ¿qué cosas dices?», respondió, pero su tono carecía de calidez. Cambió el tema rápidamente, preguntándole a Lía sobre su dibujo, mientras Sofía fruncía el ceño, captando la atención. Esa noche, Miguel no pudo dormir. La risa de Carmen resonaba en su cabeza, una señal que no podía ignorar. Mientras ella dormía, él tomó su teléfono, algo que nunca había hecho en 10 años de matrimonio. El código era el cumpleaños de Lía, fácil de adivinar. Al desbloquearlo, un mensaje iluminó la pantalla. «Te espero mañana, mi amor. El mismo lugar, Raúl». El nombre golpeó a Miguel como un puñetazo. Raúl, el entrenador del gimnasio donde Carmen trabajaba como instructora de fitness, siempre mencionado en historias casuales que ahora parecían mentiras cuidadosamente tejidas. El corazón de Miguel latía con fuerza, pero no era solo dolor, era una chispa de determinación. No iba a dejar que las dudas lo consumieran. A la mañana siguiente, fingió irse al trabajo, besó a las niñas mientras desayunaban y le dijo a Carmen que tenía una reunión importante. Condujo hasta la esquina de la calle, estacionó su auto y esperó. Media hora después, vio el carro de Carmen pasar, llevando a las niñas a la escuela. Sin dudarlo, dio la vuelta y regresó a casa. Entró por la puerta trasera, silencioso, como si temiera despertar una verdad que aún no estaba listo para enfrentar. La casa estaba vacía, pero el eco de sus propios pasos lo hacía sentir como un intruso. Subió al dormitorio y, tras un momento de duda, abrió el cajón donde Carmen guardaba sus cosas personales. Allí, entre papeles y recibos, encontró un pequeño cuaderno. No era un diario cualquiera. Las páginas estaban llenas de confesiones. «Raúl me hace sentir viva otra vez. Miguel es tan predecible. Quiero una vida diferente». Cada palabra era un corte, pero Miguel siguió leyendo, hasta que una línea lo detuvo en seco. A veces me pregunto si Lía es realmente de Miguel. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Lía, su pequeña artista, la niña que corría a él cada noche con un nuevo dibujo, ¿no era suya? La idea era insoportable, pero la rabia lo mantuvo en pie. Cerró el cuaderno, respiró hondo y sacó su teléfono. Necesitaba pruebas, algo concreto.
Cuando escuchó el sonido del carro de Carmen regresando, se escondió en el pasillo y activó la grabadora de su celular. Carmen entró hablando por teléfono, su voz suave, íntima, completamente diferente a la que usaba con él. Sí, Raúl, lo sé. Miguel no sospecha nada. Es demasiado confiado. Pronto podremos estar juntos sin escondernos. Una pausa. Yo también te amo. Nos vemos a las 3. Miguel apretó el teléfono con tanta fuerza que temió romperlo, pero no actuó de inmediato. Necesitaba un plan, y lo necesitaba ya. El calor de Miami apretaba esa mañana, pero Miguel sentía un frío que le recorría el cuerpo mientras sostenía el cuaderno de Carmen en una mano y su teléfono con la grabación en la otra. Las palabras de su esposa, llenas de promesas a Raúl, resonaban en su mente como un tambor constante. Pero lo que más lo atormentaba era la duda sobre Lía, su pequeña de 8 años, cuya risa siempre había sido su refugio. ¿Era posible que no fuera su hija? Decidió que no podía seguir en la oscuridad. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Esperó en el pasillo, oculto tras la puerta entreabierta, hasta que Carmen terminó su llamada. Cuando ella colgó, Miguel salió con pasos firmes, el teléfono en alto como un arma cargada. Carmen, tenemos que hablar. Su voz era tranquila, pero había una fuerza contenida que hizo que ella se detuviera, con el bolso aún en la mano, lista para salir. ¿No estabas en una reunión?, preguntó, su tono vacilante, como si ya supiera que algo estaba mal. Pensé que éramos un equipo, dijo Miguel, presionando el botón de reproducción. La voz de Carmen llenó el espacio, clara y traicionera. Miguel no sospecha nada. Pronto podremos estar juntos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen intentó hablar diciendo que era un malentendido, que Raúl era solo un amigo, pero sus palabras tropezaban entre sí. Miguel no la dejó continuar. Basta de mentiras, leí tu cuaderno, sé de Raúl, y también sé lo que escribiste sobre Lía. Hizo una pausa, su mirada fija en ella. ¿Es mi hija o no? Carmen palideció, sus manos temblando mientras dejaba caer el bolso. No quise decir eso, Miguel. Estaba molesta cuando lo escribí. Por supuesto que Lía es tuya. Pero su voz carecía de convicción, y Miguel no estaba dispuesto a aceptar más excusas. No más juegos. Vamos a una clínica. Ahora. Sin esperar respuesta, tomó las llaves del auto y señaló la puerta. Carmen, atrapada, lo siguió en silencio. En el trayecto a la clínica, el aire dentro del carro era denso. Miguel conducía con la vista fija en la carretera, mientras Carmen miraba por la ventana, evitando su mirada. Llegaron a un centro médico en Coral Gables, donde una enfermera explicó el procedimiento para el test de ADN. Un hisopo en la mejilla de cada uno, rápido y sin dolor. Pero para Miguel, cada segundo de espera era una eternidad. Lía estaba en la escuela dibujando sus cómics, ajena a la tormenta que amenazaba con cambiar su mundo. Sofía, más perceptiva, había enviado un mensaje. «Papá, ¿estás bien? Mamá parecía rara hoy». Miguel respondió con un breve «Todo estará bien, princesa», aunque no estaba seguro de creerlo. De vuelta en casa, Carmen intentó hablar pidiéndole que no sacara conclusiones apresuradas. «Esto no es lo que piensas, Miguel. Podemos arreglarlo». Pero él la cortó. 8 meses, Carmen. Llevas 8 meses con Raúl, y ahora me haces dudar de mi propia hija. ¿Arreglarlo? Eso lo decides tú ahora. Decidió no quedarse en casa esa noche. Llamó a un amigo, Diego, y le pidió quedarse en su apartamento. Antes de irse, revisó el teléfono de Carmen una vez más, encontrando un historial de mensajes borrados con Raúl, pero un detalle nuevo: una reserva en un hotel en South Beach para esa misma tarde. Furioso pero controlado, Miguel tomó una decisión arriesgada. Usando el teléfono de Carmen, envió un mensaje a Raúl. «Necesito verte. Es importante. Ven a casa a las 6». Luego llamó a sus padres y a los de Carmen, pidiéndoles que vinieran al día siguiente para una reunión familiar urgente. No dio detalles, solo dijo que era sobre el futuro de las niñas.
Su plan comenzaba a tomar forma, pero necesitaba más información sobre Raúl. Recordó que Diego tenía un contacto en el gimnasio donde trabajaba Carmen, un recepcionista que conocía los rumores. Miguel lo llamó y, tras unas preguntas discretas, supo que Raúl tenía fama de aprovecharse de clientas adineradas, prometiéndoles amor mientras vaciaba sus cuentas. Esa tarde, Miguel regresó a casa antes de la hora acordada. Encontró a Carmen en la cocina, nerviosa, revisando su teléfono. No mencionó el mensaje que había enviado a Raúl. En cambio, fingió normalidad, ayudando a Lía con su tarea de arte cuando ella y Sofía llegaron de la escuela. Pero su mente estaba en otro lugar, calculando cada paso. A las 6 en punto, el timbre sonó. Raúl estaba en la puerta, con una sonrisa confiada que se desvaneció al ver a Miguel. «Pasa», dijo Miguel, su voz fría como el acero. «Tenemos mucho de qué hablar». Raúl entró claramente incómodo. Carmen se quedó inmóvil, sus ojos yendo de uno al otro. Antes de que pudiera decir algo, Miguel conectó su teléfono a la bocina de la sala y reprodujo la grabación de la mañana. Las palabras de Carmen, llenas de promesas a Raúl, resonaron frente a él. Raúl intentó interrumpir diciendo que todo era un error, pero Miguel lo detuvo. «No hagas esto más difícil. Todos aquí sabemos la verdad». Carmen, al borde del llanto, intentó acercarse a Raúl, pero él dio un paso atrás, murmurando algo sobre no querer problemas, y salió corriendo hacia su auto. Miguel se volvió hacia Carmen. «Esto no termina aquí. Quiero saber todo, y quiero la verdad sobre Lía». Ella, derrotada, asintió lentamente. «Fue hace 9 años, en una conferencia en Orlando. Una noche, un error. No estaba segura, pero pensé que Lía era tuya». Sus palabras fueron un golpe, pero Miguel no se derrumbó. «Lo sabremos pronto», dijo, refiriéndose al test de ADN. Esa noche, mientras las niñas dormían, él se quedó despierto, planeando su próximo movimiento. La verdad estaba cerca, y no iba a dejar que nadie, ni Carmen ni Raúl, destruyera lo que más amaba, su familia. El sol de Miami caía sobre la ciudad, pero en la mente de Miguel reinaba una tormenta. Los días posteriores a la confrontación con Raúl fueron un torbellino de emociones. La grabación que había expuesto la traición de Carmen aún resonaba en su cabeza, pero la incertidumbre sobre la paternidad de Lía lo consumía. El test de ADN estaba en proceso y cada hora de espera era un peso más en su pecho. Sin embargo, Miguel no era de los que se quedaban quietos. Decidió tomar el control, no solo de la verdad, sino de su futuro. Esa mañana, mientras llevaba a Sofía y Lía a la escuela, intentó mantener la normalidad. Sofía, siempre observadora, le preguntó directamente: «Papá, ¿por qué tú y mamá no se hablan?». Miguel esquivó la pregunta con una sonrisa forzada, prometiéndole que todo se resolvería pronto. Lía, en cambio, seguía inmersa en su mundo, mostrándole un nuevo dibujo de un delfín volador. Verlas le dio fuerza, pero también le recordó lo mucho que estaba en juego. No podía permitir que la traición de Carmen destruyera la vida de sus hijas. De vuelta en su oficina, Miguel contactó a Elena, una abogada recomendada por Diego, conocida por su tenacidad en casos familiares. En una reunión rápida en un café de Coconut Grove, le mostró la grabación y el cuaderno de Carmen. «Quiero la custodia de las niñas», dijo con firmeza. «Y necesito saber mis derechos si Lía no es mía». Elena, revisando los documentos, fue clara. «Estás en el certificado de nacimiento de Lía. Legalmente eres su padre, sin importar el ADN. Pero si quieres la verdad, prepárate para lo que venga». Miguel asintió, decidido. Pidió que comenzaran los trámites de divorcio y una orden para proteger sus derechos como padre. Mientras tanto, investigó más sobre Raúl. Usando una cuenta falsa en redes sociales, encontró su perfil y descubrió mensajes públicos de clientas del gimnasio quejándose de su comportamiento manipulador. Una pista lo llevó a un antiguo colega de Raúl, quien reveló que éste había estado pidiéndole dinero a Carmen
bajo el pretexto de invertir en un negocio fitness. Miguel guardó capturas de pantalla como evidencia, sabiendo que esto podría ser útil en el tribunal. Pero su prioridad era Lía. Recordó la confesión de Carmen sobre la conferencia en Orlando 9 años atrás. Decidió investigar más, contactando al organizador del evento, un viejo conocido de la industria del fitness. Tras unas llamadas, obtuvo una lista de asistentes. Un nombre destacó: Javier, un empresario de Tampa que había estado en el mismo panel que Carmen. El viernes, el correo electrónico de la clínica llegó. Miguel estaba solo en su oficina, el cursor parpadeando sobre el archivo adjunto. Con el corazón acelerado, abrió el documento. Las palabras lo golpearon como un martillo. Probabilidad de paternidad, 0%. Lía no era su hija biológica. Por un momento, el mundo se desdibujó. Pensó en Lía, en sus risas, en los dibujos que pegaba en el refrigerador, pero en lugar de derrumbarse, sintió una claridad nueva. Lía era su hija, ADN o no. Nadie iba a quitarle eso. Decidió actuar rápido. Usando un servicio de genealogía en línea, envió el ADN de Lía, con el consentimiento renuente de Carmen, para buscar coincidencias. Mientras esperaba resultados, organizó la reunión familiar que había planeado. Invitó a sus padres, a los de Carmen y a sus hermanos, diciendo que era una discusión sobre el futuro de las niñas. Pero también tenía un as bajo la manga. Envió un nuevo mensaje desde el teléfono de Carmen a Raúl, citándolo en la casa esa misma noche, diciendo que ella necesitaba hablar urgentemente. Luego, contactó a Javier, el empresario de Tampa, explicándole la situación con cuidado. Sorprendido, Javier aceptó asistir, intrigado por la posibilidad de ser el padre biológico. Esa noche, la casa estaba llena. Los padres de Carmen charlaban con Sofía sobre su próximo recital de danza, mientras Lía mostraba sus dibujos a los abuelos de Miguel. Cuando Raúl llegó, la atmósfera cambió. Carmen, al verlo, intentó detenerlo, pero Miguel ya estaba en el centro de la sala, conectando su laptop a la pantalla. «Gracias por venir», dijo con calma. «Esto es importante». Sin preámbulos, reprodujo la grabación. La voz de Carmen, declarando su amor por Raúl y su desprecio por Miguel, llenó la sala. Los rostros de los presentes se endurecieron. La madre de Carmen se cubrió la boca, mientras su padre se levantaba, furioso. Raúl, acorralado, balbuceó excusas y salió corriendo, dejando a Carmen sola frente a la familia. Pero Miguel no había terminado. Mostró el resultado del test de ADN en la pantalla. «Lía no es mi hija biológica», dijo, su voz firme a pesar del dolor. Y Carmen lo sabía. Los murmullos estallaron, pero Miguel alzó la mano. «Hay alguien más aquí». Señaló a Javier, que acababa de llegar, visiblemente nervioso. «Él es Javier, de Tampa. Podría ser el padre biológico de Lía». El silencio fue absoluto. Carmen, derrotada, se desplomó en una silla, mientras Javier miraba al suelo, procesando la revelación. La reunión familiar dejó un eco de caos en la casa de Miguel. La pantalla aún mostraba el resultado del test de ADN, y la presencia de Javier, el posible padre biológico de Lía, había sacudido a todos. Carmen, hundida en una silla, no podía enfrentar las miradas de reproche de su familia. Miguel, sin embargo, mantenía la compostura, su mente ya enfocada en el siguiente paso. Sabía que la verdad era solo el comienzo. Ahora debía proteger a sus hijas y reconstruir su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones. Miguel se reunió nuevamente con Elena, su abogada, en un despacho en Brickell. Le entregó las capturas de pantalla que mostraban los mensajes de Raúl pidiéndole dinero a Carmen, junto con la grabación de la confesión. «Esto fortalece tu caso», dijo Elena, revisando los documentos. «Tienes pruebas de infidelidad y manipulación. Además, como estás en el certificado de nacimiento de Lía, legalmente eres su padre, sin importar lo que diga el ADN». Miguel asintió, pero pidió avanzar con una prueba genealógica para confirmar si Javier era el padre biológico.
No quiero más dudas, dijo con firmeza. Mientras esperaba los resultados del servicio de genealogía, Miguel mantuvo la rutina de las niñas. Llevó a Sofía a sus clases de salsa y ayudó a Lía con un proyecto escolar sobre animales marinos. Pero la tensión en casa era palpable. Carmen se había mudado temporalmente al cuarto de huéspedes y sus interacciones se reducían a lo mínimo. Sofía, cada vez más consciente, comenzó a hacer preguntas difíciles. «Papá, ¿por qué mamá está tan callada? ¿Van a separarse?» Miguel, sin querer mentirle, respondió: «Estamos resolviendo cosas, pero tú y Lía siempre serán lo primero». Lía, ajena al drama, seguía dibujando, pero Miguel notó que sus cómics ahora incluían un héroe que salvaba familias. El resultado del test genealógico llegó una semana después. Miguel lo abrió en su oficina, solo, mientras el ruido de Miami se filtraba por la ventana. La pantalla confirmó lo que temía. Javier, el empresario de Tampa, era el padre biológico de Lía con un 99.9% de probabilidad. Miguel cerró el laptop y respiró hondo. No era solo una cuestión de sangre. Era sobre quién había estado allí para Lía desde su primer día. Decidió contactar a Javier, organizando una llamada por video. Javier, aún procesando la noticia, fue honesto. No sabía nada de Lía. Tuve una noche con Carmen en Orlando, pero nunca imaginé esto. No quiero irrumpir en su vida, pero me gustaría conocerla, si tú lo permites. Miguel, aunque herido, vio sinceridad en sus palabras y acordó un encuentro supervisado en el futuro, pero bajo sus condiciones. Mientras tanto, el comportamiento de Carmen comenzó a desmoronarse. Su negocio de fitness en South Beach sufrió una ola de cancelaciones después de que los rumores de su affair con Raúl se extendieran entre los clientes. Miguel descubrió, a través de Diego, que Raúl había desaparecido del gimnasio, dejando deudas y promesas vacías a varias personas. Carmen, enfrentando la presión, intentó hablar con Miguel, enviándole mensajes largos donde pedía perdón y prometía cambiar. «Cometí un error, Miguel. Podemos salvar esto por las niñas». Pero él no respondió. Su confianza estaba rota y cada mensaje de Carmen le recordaba la risa fría de aquella noche. En el tribunal, el caso avanzó rápidamente. Elena presentó las pruebas de la infidelidad y la manipulación financiera de Raúl, fortaleciendo la solicitud de Miguel por la custodia primaria de Sofía y Lía. El juez, impresionado por la estabilidad de Miguel como padre, otorgó una orden preliminar a su favor. Carmen, sin el apoyo de Raúl y con su reputación dañada, aceptó un acuerdo temporal que le permitía visitas supervisadas con las niñas. Pero el golpe final llegó cuando sus padres, avergonzados, le retiraron el apoyo financiero que habían ofrecido para su estudio de fitness. Sin ingresos estables, Carmen tuvo que cerrar el negocio y aceptar un trabajo como recepcionista en un gimnasio en Hialeah. Miguel, mientras tanto, comenzó a trabajar con una terapeuta familiar para preparar a las niñas para los cambios. En una sesión, Sofía expresó su miedo a perder a su papá, mientras Lía, sin entender del todo, solo quería que todos volvieran a reír juntos. Miguel les aseguró que siempre estaría allí, sin importar qué. También organizó el primer encuentro con Javier, en un parque en Coconut Grove. Javier trajo un pequeño cuaderno de dibujo para Lía diciendo: «Me contaron que te gusta el arte». Lía sonrió, pero se mantuvo cerca de Miguel, llamándolo papá como siempre. Javier respetó el espacio, limitándose a una conversación breve y amistosa. A medida que pasaban las semanas, Miguel sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Había perdido un matrimonio, pero no a sus hijas. La custodia temporal era un paso hacia la estabilidad, y el puente que diseñó fue aprobado para construcción, marcando un hito en su carrera. Pero lo más importante era la risa de Lía y los pasos de baile de Sofía. Carmen, ahora viviendo en un pequeño apartamento, enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, mientras Miguel construía un nuevo capítulo para su familia. El sol se ponía sobre Miami
tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras Miguel observaba a Sofía practicar sus pasos de salsa en el patio trasero. Lía, sentada en la hierba, dibujaba un cómic nuevo, esta vez sobre un superhéroe que construía puentes para unir a la gente. Había pasado un año desde que la verdad sobre Carmen y Lía salió a la luz, y aunque las cicatrices permanecían, Miguel había encontrado una paz que no esperaba. Su vida, ahora centrada en sus hijas, era un testimonio de su fuerza. El proceso de divorcio había concluido meses atrás. En el tribunal, Elena presentó un caso sólido, destacando la dedicación de Miguel como padre y las pruebas de la infidelidad de Carmen. El juez otorgó a Miguel la custodia primaria de Sofía y Lía, con Carmen limitada a visitas quincenales supervisadas. La decisión no fue celebrada con alegría, sino con un alivio silencioso. Miguel no quería castigar a Carmen, pero tampoco podía ignorar el daño que había causado. Las niñas, aunque confundidas al principio, se adaptaron con la ayuda de la terapeuta familiar, quien las guió para expresar sus emociones sin miedo. Javier, el padre biológico de Lía, se mantuvo respetuoso. Tras el primer encuentro en el parque, acordaron un horario de visitas mensuales. Javier llegaba desde Tampa con pequeños regalos, como un set de acuarelas o un libro sobre animales marinos, y pasaba una hora con Lía en un café o paseando por el zoológico. Siempre se presentaba como un amigo de la familia, respetando el rol de Miguel como papá. Lía, con su inocencia, lo aceptaba sin preguntas, pero siempre corría a los brazos de Miguel al final de cada visita. Sofía, más consciente, le dijo una vez a Miguel: «Tú eres nuestro papá, siempre lo serás». Esas palabras fueron un bálsamo para él. Carmen, por su parte, enfrentó un camino difícil. Sin su estudio de fitness, trabajaba largas horas como recepcionista en Hialeah, viviendo en un apartamento modesto. Intentó varias veces contactar a Miguel, enviando correos donde hablaba de arrepentimiento y pedía una segunda oportunidad. «Cometí errores, pero las niñas me necesitan», escribió en uno. Miguel respondió solo una vez, con un mensaje breve pero claro: «Diste a luz a Sofía y Lía, y por eso siempre estaré agradecido, pero mi confianza no volverá. Sé la madre que ellas merecen, y eso será suficiente». No hubo más comunicación después de eso. Profesionalmente, Miguel alcanzó un hito. El puente que diseñó fue inaugurado en una ceremonia pública, con Sofía y Lía a su lado, aplaudiendo mientras cortaba la cinta. El proyecto no solo consolidó su carrera, sino que se convirtió en un símbolo de su capacidad para construir algo sólido, incluso tras un colapso. En casa, las noches se llenaron de risas otra vez. Sofía brilló en un recital de danza, ganando un premio local, mientras Lía creó un cómic que fue exhibido en una feria escolar. Miguel, orgulloso, enmarcó el dibujo y lo colgó en su oficina. Una tarde, mientras las niñas jugaban en la playa de Key Biscayne, Miguel reflexionó sobre el último año. Había perdido una esposa, pero había ganado claridad. La traición de Carmen lo obligó a enfrentar verdades dolorosas, pero también le mostró quién era realmente: un hombre que no se rendía, que elegía el amor por encima de la genética y la verdad por encima de la comodidad. Javier, en una de sus visitas, le agradeció por permitirle conocer a Lía. «Eres un padre increíble», dijo. Miguel solo asintió, sabiendo que su fuerza venía de las niñas que corrían por la arena. El dolor de la traición no desapareció por completo, pero ya no lo definía. Las sesiones con la terapeuta ayudaron a Miguel a soltar la amargura, enfocándose en ser un ejemplo para Sofía y Lía. Les enseñó a hablar abiertamente sobre sus sentimientos, a perdonar sin olvidar y a seguir adelante con dignidad. Una noche, mientras cenaban tacos en el patio, Lía le entregó un dibujo, un puente arcoíris con 3 figuras de la mano. «Somos nosotros, papá», dijo. Sofía sonrió y añadió: «Siempre juntos». Miguel sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, sino de gratitud. Cuando el sol se ocultó, Miguel llevó a las niñas a casa.
Mientras ellas se preparaban para dormir, él revisó un correo de Elena, confirmando que todos los documentos legales estaban en orden. La custodia era permanente y su rol como padre de Lia estaba protegido. Cerró el laptop y miró por la ventana, donde las luces de Miami brillaban como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre había un camino hacia adelante.